Buenos días, bienvenidos a Claro Directo, un programa de a3r.net en esta edición de hoy, el martes 22 de julio del año 2025. Pues le damos la bienvenida a a3r.net, es un medio independiente que difunde comentarios, análisis, opiniones y noticias sobre los temas relevantes del Perú y el mundo que sean relevantes para la promoción de la prosperidad y la democracia en el país, y donde nuestro lema principal es primero la verdad. Usted puede ver todos nuestros programas, por ejemplo, en YouTube, en A3R.net, con 2 T's. Puede seguirnos en Facebook también, donde estamos en facebook.com/claro directo A3R, y, por supuesto, en X. Y toda la información siempre está en nuestra página web, que es www.a3r.net. Vamos con el programa de hoy. Tengo un gran programa porque voy a tener 2 estupendos entrevistados. Voy a conversar con el exministro José Luis Pérez Guadalupe sobre un libro que acaba de publicar sobre el Tren de Aragua. Y luego voy a tener la suerte de conversar con el antropólogo Alexander Huerta Mercado, profesor de la PUC, que también acaba de publicar un libro estupendo que se llama Dios es mi copiloto, sobre el pensamiento mágico en el país. Viene muy interesante. Vamos antes con la noticia del día y siempre empezamos con el conteo de cuántos días lleva el señor Vladimir Cerrón Rojas como prófugo de la justicia. Pues hoy se cumplen nada más y nada menos que 656 días como prófugo, y el ministro del Interior, el señor Malaver Odías, apareció ayer en el programa del Perú, y lo que dijo en esencia es que no lo encuentran y que tienen la sospecha 656 días después en el gobierno. Claro, han pasado como 4 ministros del Interior en el camino antes que él, buscando, entre comillas, habla de Vladimir Cerrón Rojas. Dice que podría tener la colaboración de un servicio de inteligencia de un gobierno del extranjero, o también de malos policías corruptos dentro de la policía peruana, que lo ayudan al señor Vladimir Cerrón Rojas a poder seguir estando en la categoría de prófugo de la justicia. No quiero olvidarme, en la introducción, es que estamos poniendo en este mes el himno nacional, no porque lo diga el gobierno, sino porque nos gusta ponerlo en la versión que nos gusta, y lo que nos gusta es la del estupendo músico Frank Edgar, que estuvo aquí el día viernes pasado y que estamos poniendo todos los días al comienzo del programa su himno nacional, su versión del himno nacional, que es francamente estupenda. Espero que ustedes también piensen lo mismo. Vamos con la noticia del día antes de ir a las entrevistas, y lo que quiero comentarles en primer lugar es, y que lleva el título del programa de hoy, la muy regalada presidenta Dina. Dina Boluarte, la presidenta, ha dado una norma, su gobierno, para que se puedan flexibilizar los regalos que puede recibir. Esta información la publicó el domingo el programa Cuarto Poder de América, y lo que señala es que el 1 de julio, hace unos 20 días, muy solapa, se flexibilizaron las condiciones bajo las cuales la presidenta de la República, la presidencia de la República, la actual o quien ejerce el cargo, puede recibir regalos, donaciones o beneficios. La nueva norma fue redactada y aprobada por personal de confianza del despacho presidencial, dice el reportaje que difundió Cuarto Poder, y esta nueva normativa mantiene la prohibición explícita de recibir regalos en su artículo 8, pero al toque nada más, 3 artículos después, en el artículo 11, introduce excepciones que permiten obsequios sin fijar límites de valor. Las excepciones abarcan regalos provenientes de organizaciones, entidades públicas, instituciones nacionales o internacionales, así como presentes de familiares, amigos o colegas por motivos personales o laborales. También dice la norma que flexibiliza el que la señora Boluarte pueda recibir regalos, autoriza la aceptación de viajes, estadías y participación en actividades académicas o de trabajo organizadas por diversas entidades. La disposición representa un cambio respecto a la normatividad previa que estaba vigente hasta hace poco, que restringía obsequios modestos de tipo corporativo. Bajo el nuevo régimen, la nueva norma que se publica, podrían aceptarse regalos de alto valor, lo cual sin duda eleva el riesgo de interpretaciones ambiguas y eventuales actos de corrupción. La presidencia, luego que se reveló este reportaje en Cuarto Poder, la presidencia de la República emitió un comunicado en el que
naturalmente, como uno podría esperar, rechaza la afirmación que la norma busque abrir paso a beneficios personales. Ahí está el comunicado y sostiene que en ningún apartado de la directiva establece montos ni conceptos económicos precisos. La verdad, quieren mi opinión del tema, no es que la presidenta quiera que le regalen cosas, me parece que lo que están haciendo es tapando regalos que ya han ocurrido o iba a decir prebendas, regalos que la presidencia ya recibió y quieren ver cómo lo acomodan para poder justificarlo bajo una nueva normatividad que lo haga viable. Es así como están las cosas, lamentablemente, y me parece que en ese caso la presidenta sigue actuando con una frivolidad espectacular, frivolidad que no sería lógica en ningún presidente, pero que en su caso, teniendo una aprobación tan baja en la opinión pública, es francamente un acto suicida en el plano político, porque simplemente sigue llenando de frivolidad una presidencia que ya tiene demasiados signos exteriores e interiores de frivolidad, además de no entender en absoluto en qué consiste el cargo que tiene que cumplir la presidenta de la República. Mi interpretación es que acá lo que están haciendo es tapando algunos hechos que van a venir después o que ya han ocurrido y que los quieren camuflar para eventuales acciones penales, etcétera, que puedan surgir. Eso es lo que creo que, y me hace recordar una tradición de Ricardo Palma que se llama el Cañoncito de Castilla, donde al presidente Castilla alguien vino y le regaló un cañoncito. Y él lo puso encima ahí en Palacio de Gobierno, donde lo que era antes el Palacio de Gobierno, lo que era en ese entonces, y lo puso ahí y le decían, ¿para qué lo pone ahí? Porque ya era pum, decía, ya era pum el cañoncito. Y lo hizo cuando el que le hizo el regalo, pues lo que ocurrió es que simplemente era alguien que le quería pedir un favor. Estas cosas no vienen gratis, vienen por algo y la presidencia no se da cuenta de eso dentro de su gran inexperiencia, gran impericia, gran frivolidad y jugar casi al filo de la navaja permanentemente en lo que es el cumplimiento de la ley y el decoro. Insisto, esta norma me parece que es para camuflar lo que va a venir luego. Vamos ahora al tema rápido de la presidencia del Congreso. Se está debatiendo y negociando en estos momentos la elección de la presidencia. Normalmente la tradición es que esta elección se produce todos los 26 de julio de cada año. Eso va a ocurrir este día sábado y están en gran discusión de quién puede ser. Está el señor Gerí de Somos Perú, partido muy cercano al gobierno, sobre quién pesan acusaciones de violaciones. Eso es lo que está ocurriendo, que es la persona que aspira a llegar por el oficialismo a la presidencia del Congreso. En la oposición, o supuesta oposición, está el almirante Cueto, José Cueto, quien es avalado por algunos sectores de izquierda. Pero en estos últimos momentos han surgido algunas versiones que indican que las agrupaciones de izquierda se han dado cuenta que al estar un poco dividida la cosa, podrían ir por su cuenta y postular con una mesa directiva con esos votos y ganar el manejo de la mesa directiva, que es importante, especialmente, siempre es importante, especialmente en este último año de gobierno. Hay quienes creen en el Congreso que están por elegir al próximo presidente de la República, y es lo que está en discusión. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Mi impresión es que este Congreso se está muy bien aconchavado con el gobierno y no quieren hacer demasiados cambios en esa dirección. En Petroperú se anunció ayer el ministro el señor Montoro, una buena noticia, que es que están en proceso de contratación de un asesor internacional para que apuntale la reestructuración de la empresa. Y sería una especie de, como explicó un asesor, y dijo que hay 4 postores que están postulando para esa acción que conducirían a Petroperú a un ordenamiento. Vamos a ver para creer, porque mi impresión es que el directorio actual, presidido por el señor Alejandro Narváez, no tiene la menor intención de hacerlo y que tiene su particular punto de vista de cómo manejar la petrolera estatal al amparo de ideas trasnochadas que se sustentan en estatismos que han demostrado su calamidad en el Perú. En el plano económico también una buena noticia es Tía María. Cada vez es más claro que va avanzando el proyecto de Tía María. Es un proyecto de alrededor de 1.500 millones de dólares en Arequipa y que es un gran proyecto, que ya ha subsanado todos los problemas que tiene, pero van a seguir surgiendo. No van a ver eso va a ocurrir. Van a seguir surgiendo en el camino más temprano que tarde objeciones,
de supuestos motivos sociales, etcétera, por medios de comunicación que van a levantar el tema, porque en realidad el sentimiento antiminero lamentablemente existe en muchas partes en el país y en algunos medios de comunicación que están dedicados a eso, a ver cómo detienen la minería para que no haya minería en el Perú, junto con la izquierda peruana que anda en esa campaña hace muchísimo tiempo. Por su parte, y voy terminando con la parte de las noticias, pues revelan que el presidente de la Junta Nacional de Justicia tiene una sentencia por violencia familiar y el artículo 11 de la ley orgánica de la institución establece que están impedidos de ser elegidos miembros de los que hayan estado condenados con sentencia consentida o ejecutoriada por delito doloso o por violencia contra mujeres, niños, niñas o adolescentes. Es lo que está en juego. Vamos a ver qué es lo que pasa con su suerte. Quien tiene mejor suerte es el sobrino de Pedro Castillo, que trabaja en la oficina de Roberto Sánchez en el Congreso, un congresista que ha hecho del saltimbanquismo un emblema de vida y de acción política. Le choreó el partido a Yehude Simón hace un tiempo. Ahí está el sobrino de Pedro Castillo, que trabaja en la oficina del señor Roberto Sánchez. Tiene grado de bachiller en economía por la Universidad Nacional del Callao y recibe un sueldo de 3.146 soles al mes. Sin embargo, con los bonos que se dan a los trabajadores de confianza en el Congreso, la cosa sube un poco más. Esta noticia fue alertada por el periodista Alonso Ramos de ATV a través de su cuenta en X. Y la noticia fue confirmada por el propio Roberto Sánchez al diario Perú 21. ¿Podemos poner el tuit, por favor, del periodista Alonso Ramos? No lo tenemos. Muy bien, no lo tenemos, esa es la noticia. Y finalmente, la artista, la modelo Olenka Zimmerman anuncia su postulación al Congreso en una noticia que la dio a conocer en la revista Cosas. Lo curioso, ahí está la foto, dice que esto ha dicho Olenka Zimmerman: ni en mis más locos sueños me imaginé entrar en política, confesó, pero dijo que el contexto social la ha impulsado a asumir este reto. Esas son las noticias del día y vamos ya con nuestra primera entrevista del día con el exministro y experto en temas de religión y también de seguridad, el exministro José Luis Pérez Guadalupe, a quien le doy la bienvenida. Hola Augusto, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ti, gracias por atender nuestra llamada. Ya habías estado acá en el programa, nos habías anunciado que el libro estabas por terminarlo, El Tren de Aragua y el crimen organizado en América Latina. Y por favor, cuéntanos de qué se trata. Mira, Carlos, esta es una investigación de casi 3 años, investigación de campo, pero también investigación bibliográfica con un marco conceptual más bien criminológico. Y lo que hacemos es analizar el origen, desarrollo y expansión del Tren de Aragua y entender cómo se forma, cómo surge, cómo se expande al socaire de un gobierno funesto como el del chavismo en general, ¿ok? Y a raíz de la migración del 2018 es que, lógicamente, salen 8 millones de venezolanos, pero junto con ellos también sale el lumpen, sale lo que yo llamo la migración delictiva venezolana, porque en verdad el libro, si bien se llama El Tren de Aragua, podría llamarse tranquilamente Más allá del Tren de Aragua. Es decir, Claro. porque no solo es el Tren de Aragua, es más, a ver, Augusto, el tren, el llamado tren, es un modelo. Entonces hay trenes en Venezuela, el tren del llano, el tren del sur, y todos tienen que ver con una cárcel. Todos tienen que se consolidan en la cárcel. Y no solamente es el modelo tren, es el modelo Caracas. Entonces aquí lo que ha venido al Perú y en general a Chile, que son los países que yo más analizo y comparo con Colombia, Brasil y México, han venido de todo. Es decir, ha venido una gran variedad de delincuencia venezolana y es lo que tenemos el flagelo en este momento. Eso, si me lo puedes ir explicando cada parte del libro, lo que estaba revisando ayer es que en el primer capítulo lo que presentas es esta operación del crimen organizado en América Latina, ¿no? Y cómo lo que va pasando en el Perú no es un hecho aislado, sino que es parte de una estructura regional. Así es. Mira, en la primera parte lo que hacemos es el enfoque teórico basados en 3 conceptos desde la criminología: crimen organizado, gobernanza criminal y gobernanza carcelaria. Porque esto es
típicamente una organización criminal carcelaria. Nace en la cárcel y se expande. ¿Okay? Y en segundo lugar, el segundo capítulo analizamos todo el origen y desarrollo del Tren de Aragua en Venezuela, y el tercer capítulo ya cuando se expande. Correcto. Básicamente, ahora la pregunta es, lógicamente tú dirás, bueno, ¿y qué se diferencia de las otras organizaciones criminales del continente? ¿En Básicamente qué en se tres cosas. diferencia? En primer lugar, es la única, al menos expresamente y claramente, auspiciada por el gobierno de un país, en este caso el chavismo. ¿De qué puedes detallar eso, que es bien interesante Sí. en el libro, de cómo el gobierno venezolano, el chavismo, se involucra con este desarrollo delictivo? Mira, mucha gente me pregunta si es que el chavismo abrió las cárceles para que salgan toda la delincuencia y llegue a nuestros países. Y la respuesta que yo siempre doy, no era necesario que abra las cárceles. Las cárceles ya estaban abiertas y estaban bajo el dominio de las organizaciones criminales. Lo que creo que nos perdimos en el camino, Augusto, en toda América Latina, es que no nos dimos cuenta del nivel de violencia que había en Venezuela. Es decir, ya en los años 90, antes de que entre el chavismo, Caracas estaba en 50-60% de muertos por 100.000 habitantes. Aquí estamos en 6 o 8, pero ya en O sea, esa época eran 10 veces más. 50 muertos por cada 100.000 habitantes. Así es. Nosotros estamos entre 6 y 8. Ahí estaban entre 50 y 60 en Caracas. Y eso sube en la primera década del 2000 hasta el 90%. Entonces teníamos una sociedad venezolana tremendamente violenta, más un gobierno desastroso, una dictadura desastrosa como la chavista, pero que claro, eso se quedaba en el entorno venezolano. Pero Claro. con la migración del 18, es decir, el 17, 18, es que ahí recién nos damos cuenta, porque esto como que explota y nos salpica a todos de esa manera. ¿Por qué digo que fue al socaire del gobierno chavista? Eso te En iba a primer preguntar, ¿es lugar, una cosa que simplemente es parte de la gente que sale o las cárceles ya eran territorios liberados? ¿O cómo fue que se así es, involucra el gobierno en eso? básicamente en dos aspectos fundamentales. Primero, en 2011 se crea el Ministerio de las Prisiones en Venezuela. ¿Y qué cosa es lo que la ministra Iris Arevalo, Iris Varela, perdón, hace? Le regala los penales a los presos. Le dice, ¿saben qué? Nosotros, el Estado va a salir de los penales, ahora ustedes lo van a liderar. Lógicamente le pide que ya no haya tantos muertos en las cárceles, y a partir de ahí es donde el Tren de Aragua, que era una de tantas organizaciones criminales, se consolida, porque comienza a sacar recursos de ahí, la causa que se llama, que sería la extorsión a los presos de ahí. Comienza desde ahí a extorsionar hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, Tocorón, en Aragua, no es la única cárcel, es en varias cárceles de Venezuela donde las organizaciones criminales comienzan a gobernar todo el A penal, gobernar. no hay policías, pero un gobierno total, con armas de fuego, ametralladora, bazooka, digamos, extorsionando a los mismos internos. La gente, las visitas podían quedarse las semanas o los días que quisieran, es decir, todo en base a ello. Lógicamente, uno dice, oye, ¿para qué? Bueno, Claro. porque como no podían controlar el penal, se lo regalaron a ellos, y en segundo lugar, utilizaron esas organizaciones criminales como milicias de apoyo al gobierno. Porque claro, tontos no son, y no hay desayuno gratis, ¿me entiendes? Entonces, por eso que veíamos, ¿te acuerdas? Cuando la oposición salía a protestar en Venezuela, teníamos unas grandes milicias de motos con Es armas y verdad. todo lo Esos demás. eran el tren de Aragua. Ha habido toda una combinación de milicias ciudadanas en las ciudades, sobre todo en Caracas, pero también había una alianza con las organizaciones criminales, es decir, para apoyar, y es más, los presos podían salir del penal cuando ellos quisieran. Ellos determinaban quién entraba, quién salía. O sea, una vergüenza total. Pero el segundo punto, ya no solamente les regala los penales, sino que les regala la ciudad, les regala los barrios, los distritos. Y a partir de ahí comienzan a hacer, a partir del 2015, lo que se llama las zonas de paz. Es decir, en tal distrito sale la policía, pero a gusto lo que te estoy diciendo, sale el Estado, sale la policía, Y y los a deja a partir de ahí ellos. los deja a ellos y ellos van a gobernar. Tal cual. Y ellos determinan, así como hicieron su gobernanza carcelaria, ahora tienen la gobernanza criminal. Así como gobernaron la cárcel, ahora van a gobernar el barrio. Y eso justamente es que esa consolidación de las grandes organizaciones criminales venezolanas es lo que más tarde llega a nuestro país. Por eso que llegan consolidadas. Ahora, este mismo fenómeno se dio en el 62% de los penales de Venezuela. Y lógicamente lo que tenemos ahora es pues cuarteles de adoctrinamiento, de adiestramiento paramilitar en las cárceles.
Y Ah, cuando salen, porque salen cuando les da la gana, y llegan a nuestros países, lógicamente tenemos ejércitos de ejércitos adiestrados en delincuencia, en armamento, en organización. Por eso es que cuando aquí la policía captura una célula del Tren de Aragua, inmediatamente se reconstituye, porque tienes claro. tanta gente que ya ha sido adiestrada en los penales. Es como si tienes las escuelas militares de todos los países del continente y se juntan y van a otro lado. Ya todos saben cómo funciona. ¿Me dejo entender? Entonces, digamos, reclutar gente para sustituir a los que han muerto o sido capturados, para ellos es tremendamente fácil, porque hay gran cantidad de delincuencia, la emigración delictiva venezolana en nuestros países. Y el gobierno de Venezuela lo hacía como una política de salirse de un problema que tenía y comenzar a botarlo fuera, o algún tipo de expansionismo que querían trasladar a otras Yo, zonas. yo creo que eso es atribuirle al gobierno chavista una inteligencia que nunca ha demostrado. Simplemente lo que querían era librarse de un problema que no pudieron solucionar. Pero ese problema les reventó en la cara. Entonces, a partir del 2015, para complementar los desastres, ellos forman el gobierno, lo que se llamaba la OLP, que no tiene nada que ver con Palestina, No, sino los si no, operativos de liberación del pueblo. Y después las FAE, las Fuerzas de Acciones Especiales. ¿Qué cosa eran esos dos grupos? Eran comandos de la muerte. Es decir, se dieron cuenta que ya no podían controlar y comenzaron a matarlos. Es ahí el punto fundamental cuando yo converso con estos protagonistas de la migración delictiva venezolana, porque el libro, digamos, metodológicamente tiene la gran ventaja comparativa, que no lo he visto en ningún otro libro, es que nosotros partimos del testimonio de ellos, ¿ok? Con claro. testimonios, entrevistas, historias de vida, y partimos de ahí. Y lo que yo, cuando le pregunto por qué vienen al Perú, bueno, me dicen, porque allá nos estaban matando. Entonces, estos comandos de la muerte, ¿ok? Comienzan a matar, tengas o no tengas que ver con la delincuencia. Si tenías antecedentes, te mataban. Entraban a los barrios, copaban los barrios, entraban a todas las casas y comenzaban a matar. Y comenzaban a perseguir los que tenían antecedentes. O sea, quisieron acabar el problema matando a los protagonistas. Y por eso que mucha gente sale de Venezuela. Le digo, pero en general, cuando llegan al Perú, ya llegan muertos. No les interesa nada. ¿Me entiendes? Cada día que ganan para ellos es una ganancia, porque si estuviesen en Ya Venezuela veo. estarían muertos en este momento. Y la fuente de información que has utilizado para poder recopilar la investigación de base, la metodología, ¿cuál ha sido? ¿Cómo te has nutrido esta información para poder estructurar un libro que detalle cómo funciona, cómo fue la génesis del Tren de Aragua? Mira, a diferencia de libros que pueden haber periodísticos o de otro tipo, aquí nosotros hemos partido del testimonio de ellos. ¿Cómo lo hemos obtenido? Porque cuando pasa la pandemia, yo vuelvo a ingresar al penal. Es decir, yo veo que hay un conflicto grande entre venezolanos y peruanos. Y eso iba a terminar en una masacre. ¿Ok? En este momento, Augusto, para que tengas una idea, hay 1.000 venezolanos en el penal de Urigancho. 1.000. 1000. ¿De una población 1.000. penal de cuánto en el penal del 10.000. Lurigancho? De 10.000. De 10.000, o Pero sea, el era 10% son venezolanos. así. Pero el tema no era tanto la cantidad solamente, sino, La articulación digamos, que tenían así entre es, ellos. venían de una cultura delictiva diferente, de una cultura carcelaria diferente, querían tomar el penal, no acataban las normas ni del INPE ni de la población penitenciaria, entonces venía el conflicto. ¿Qué cosa es lo que hicimos nosotros en la capellanía? Llamamos a los líderes venezolanos, ok, a decirle, mira, esto no puede suceder. E hicimos una mesa de diálogo y prevención de conflictos. Ahí invité a Marisol Perestello, justamente, que es una de las que va a presentar el libro el próximo martes. Ah, qué bueno. Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior, Ministerio... Llamé a todo mundo. Y dijimos, acá hay un problema y tenemos que solucionarlo. Entonces, felizmente es que se pudo bajar muchísimo la tensión, pero tuvimos que partir de escucharlos a ellos. ¿Cuáles eran sus problemas? Y había problemas, pues, desde migración hasta judiciales, penitenciarios, y el último punto, que era lo que a mí me interesaba, digamos, directamente, era la convivencia carcelaria. Y en ese contexto es que yo conozco a los líderes y comienzo a hablar con ellos y a preguntarles un poco, claro, ¿por qué esta distancia tan grande? ¿Por qué no se quieren adecuar? Y etcétera, etcétera. Claro. Ahí es donde yo comienzo a grabar. Pido permiso para entrar con una grabadora, hablo con ellos, le digo si los puedo entrevistar, me dicen todos que sí. Es decir, con una gran apertura porque había ya esta confianza, me dejo entender, de que queríamos evitar Claro. conflictos en el penal. Ahora, Augusto, cuando yo lo comienzo a entrevistar, grabo todo, tengo decenas de entrevistas, yo no lo podía creer. Es decir, el nivel de violencia en Venezuela,
cómo funciona la delincuencia en Venezuela, cómo funcionan los penales en Venezuela. A mí me resultó, digamos, poco creíble, pero lógicamente tú recoges todo lo que te dicen y siguiente paso que viene en tu pregunta respecto a la metodología, confrontar lo que me están diciendo con las versiones que yo recibo desde Venezuela, con estudiosos, etnógrafos carcelarios venezolanos, Inside Crime, y lo que yo descubro que hay un match absoluto entre lo que me están diciendo y lo que ya la literatura estaba levantando. Claro, la gran diferencia es que yo tengo a los protagonistas que me lo están contando directamente, o sea, no tienen la mediación, ¿me entiendes?, de una investigación, fuente primaria, y logro ver efectivamente cómo funciona complementándome con estos. Y en tercer lugar, ya hago una visión más bien criminológica, un análisis teórico. Aquí los coautores del libro, Lucía Nuñovero, criminóloga, y Guillermo Coronado, sociólogo. Ahí comenzamos a hacer el análisis, cómo darle forma de interpretación a este gran fenómeno que para nosotros era hasta ese momento absolutamente ajeno, ¿no? Ahora, toda esta información que es muy, muy valiosa y muy rica, ¿de qué sirve para políticas públicas para enfrentar al tren de Aragua en el Perú? Mira, si tú no conoces a lo que te enfrentas, vas a seguir haciendo tu amanecer seguro y anochecer oscuro, ¿me entiendes? Mm, Palos de ciego total, o sea, no sabes con quién están, porque dentro de lo que es la delincuencia venezolana extranjera en general, tienes una gran diversidad que actúan de manera diferente. Es más, no solamente tenemos los trenes en el Perú, sino tenemos los antitrenes, o sea, los mismos venezolanos que se pelean entre ellos. Y son dos organizaciones, dos modelos, es decir, es como comparar el primero comando de la capital y el comando vermelho en Brasil. Y a eso le meten las milicias. Entonces, entre ellos mismos hay una gran variedad y oposición y pelea. Y aquí también pasa lo mismo en Venezuela. Ahora, claro, la pregunta es qué hacer. Lamentablemente, hay que decir que con este gobierno que tenemos de DINA 3.0 y el Congreso que tenemos, ¿ok? claro. Yo siempre hago la comparación con el COVID-19 en la pandemia. El virus era exactamente el mismo, pero en cada país tuvo un resultado diferente. ¿De qué dependió? De las capacidades sanitarias de cada país. Y Y en en el este terreno caso, de la seguridad, ¿de qué depende en el Perú que podamos enfrentar el tema? así es. El problema. Si tenemos 15 ministros del Interior en 4 años, con el gobierno que tenemos, el Congreso, en este momento, digo, muy poco se puede. Lo que se debe es defendernos y acudir a nuestra policía, que lamentablemente abandonada y todo lo demás, pero hace su trabajo, y esperar el próximo gobierno. Yo aquí al final del libro, Augusto, lo que planteamos justamente es en el colofón una, digamos, propuestas de política criminal para el Estado, pero esto es un adelanto porque en la Universidad del Pacífico estamos preparando la Agenda Mm. 2026, que vamos a hacer la propuesta en 16 temas para el próximo gobierno, 16 temas de la universidad, y Lucía Nuñovero y yo, los dos criminólogos, estamos haciendo la propuesta en cuanto a seguridad En ciudadana. seguridad. Qué interesante. Así. José Luis, muchísimas gracias. ¿Cuándo se presenta el libro y a qué hora para que la gente que esté interesada pueda ir y comprar el libro? El libro ya se está vendiendo en la feria del libro, lo vamos a presentar el En el stand de próximo la martes. Universidad del Pacífico, pero seguramente Así es. también en otros espacios. En el stand número 110 de la Universidad del Pacífico, y lo vamos a presentar el próximo martes 29 a las 7 de la noche. Va a presentar el libro Marisol Perestello, que también estuvo al comienzo de este proceso. Y que conoce mucho Augusto de los penales. Así ¿Quién es, más? Augusto Townsend y Alberto Vergara. Son los tres Ah, qué comentaristas. interesante. Pues va a estar muy interesante esa reunión. Te felicito y vamos a estar muy atentos. Pero yo solamente leer la parte introductoria del libro, espero leerla con más cuidado ya la versión completa. Te mando un gran abrazo, José Luis Pérez, Guadalupe. Muchas gracias, Augusto. Ya nos vemos. Hasta la próxima. Muy bien. Pues se ve el libro estupendo, muy, muy recomendable. Vamos a ir a una breve pausa y venimos con Alexander Huerta Mercado, que ha publicado este otro libro que se llama Dios es mi copiloto. Tremendamente atractivo y ha tenido la gentileza de venir para explicarnos de qué se trata. Mientras, los quiero dejar con este mensaje del Instituto Privado de Cine y Creatividad EPIC, que los invita al diplomado de fotografía cinematográfica que dictará el gran maestro de la luz, Pili Flores Guerra. Para más información puede visitar la web epic.edu.p. Ven a hacer cine con Epic y pon luz a tus ideas. Vea el mensaje.
Muy bien, ya tuvimos un bache en la transmisión, pero ya estamos acá de vuelta y les contaba que Alexander Huerta Mercado ha publicado con Planeta este libro que se ve tremendamente atractivo, que dice Dios es mi copiloto, que además es un lema que pueden ver en muchas de las combis que circulan por el país, y estamos aquí con él. Alexander, gracias por venir al programa. Es un honor estar aquí, Augusto. Cuéntanos, ¿de qué se trata el pensamiento mágico religioso en un mundo contemporáneo? Ayer lo estaba leyendo con tremendo interés y en un mundo donde la inteligencia artificial, Internet, la racionalidad se impone, ¿por qué está creciendo el pensamiento mágico religioso? Bueno, primero que nada, mientras más respuestas se asumen, más respuestas están así claras, tenemos más preguntas, ¿no? Así. Eso es lo primero. Y lo segundo es de que creo que hay mucha incertidumbre en el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces no sabemos qué vendrá mañana y estamos dependiendo cada vez más de sistemas de creencia en lo sobrenatural. Mira tú, durante el COVID, te diste cuenta que por el TikTok, por el YouTube, los jóvenes se volcaron a, no sé, al tarot, al horóscopo, a la manifestación, a una serie de oráculos. Curiosamente, después de 2000 años, la magia volvió a tener protagonismo. La magia había sido siempre aplastada por la religión, había sido perseguida, etc. Pero los jóvenes de ahora quieren algo más práctico, más inmediato, que les dé resultados y más individual. La magia volvió. ¿Resultados para qué? ¿Para entender el mundo cotidiano? ¿Para resolver temas que no encuentras? ¿Por qué lo sobrenatural viene avanzando para poder entender el mundo natural, digamos? Ojo, te aviso de que hay preguntas que todavía no podemos resolver. Por ejemplo, ¿a dónde vamos cuando morimos? ¿Qué nos espera el devenir? O en todo caso, ¿me conviene o no esa persona? O la típica, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿No? Entonces, siguen habiendo esas preguntas, pero también sigue habiendo mucho miedo en el futuro. Los jóvenes ahora tienen mucho miedo al futuro, todos tenemos miedo al futuro, y sobre todo en situaciones como las que vivimos. Imagínate una generación que creció y vio una de las peores pandemias que se ha visto en 800 años, que es el COVID, donde en algún momento no estábamos seguros si íbamos a vivir o no. Entonces, creo yo de que sí se genera pues espacios de incertidumbre y se genera también espacios donde uno quiere respuestas mucho más prácticas. Y por eso creo que la magia ha tenido cierto grado de resurgencia, ¿no? Ahora, tú dices en el libro que esto siempre ha ocurrido, es decir, no es que sea un fenómeno reciente, por el contrario, es un fenómeno muy antiguo de sí, buscar en lo mágico religioso una explicación o un sentido a las cosas. Es cierto, o sea, tienes que pensar de que nuestro concepto de realidad es diferente de cultura en cultura, pero existen culturas como las tradicionales donde el concepto de realidad es mucho más amplio que solamente lo que vemos. En Perú no somos totalmente modernos, cumplimos varias tradiciones y creo que, no sé si tú conoces gente que dice, uy, soñé que esto me pasó. Claro. O las mamás que dicen, no vayas al colegio ahora porque presiento que algo va a pasar. O gente que se lee las cartas. En realidad vivimos en una sociedad mucho más rica de conceptos de realidad. Y sí buscamos explicaciones que la ciencia no puede darnos. El COVID, por ejemplo. Padres de un niño podían sufrir la pérdida de este niño y el médico podía explicarles perfectamente el proceso de infección del virus, pero nunca podía explicarle por qué ese virus atacó a su niño y no a otro. La religión puede. Vayamos al comienzo. ¿Por qué has escrito este libro? Bueno, mis maestros, ¿no? En antropología, el padre Marsal, Fernando Fuenzalida, Juan Ocio, me enseñaron bastante sobre la religión porque es una forma de entender la sociedad. La religión es una metáfora de lo que es la sociedad. El ritual es una metáfora, tú ves un ritual y ves la sociedad en pequeño. Para la antropología, la fascinación por la religión y la magia es también una fascinación por entender cómo somos. Y ese es el sentido de la ciencia, ¿no? Interesante, y ahí además es como te basas y tienes una bonita introducción de tus maestros, que han sido quienes, que te han nutrido desde Fuenzalida hasta este profesor en Nueva York. Thomas Abercrombie fue mi profesor en Nueva York y él era muy pragmático, entonces veía que el ritual tenía un sentido para unir a toda la sociedad, lo cual es muy cierto, todo ritual se une a todos. El padre Manuel Marsal era jesuita y a la vez antropólogo y nos enseñaba cómo nosotros proyectábamos en los tótems los valores de la sociedad. Y Juan Ocio le encanta lo que es la comunidad andina en general y lo que él ve es cómo gracias al ritual, gracias a la mitología, la sociedad andina se mantuvo unida y organizada por mucho tiempo. ¿Y qué es el pensamiento mágico religioso que tú lo presentas como que está tan presente en el mundo contemporáneo? Y además luego, si puedes luego explicar la diferencia entre lo mágico y lo religioso, que explicas que no es lo mismo. No es lo mismo. Claro. Pero muchos lo juntan.
Ya, bueno, vamos, comencemos por eso. Entonces. Eso, por favor, tenemos el tiempo, así que explícanos con detalle un libro que es tremendamente atractivo, que parece muy, muy lejano, pero nos explica muchas de las cosas que pasan cotidianamente en la vida de las personas. ¿Has visto ahí que nos vamos en combi al cielo, los peruanos? Ay, claro, ahí está, ¿ves? Ahí está. Mira, religión es un camino institucional hacia lo sagrado. Es decir, lo sagrado es aquello que está separado en aquel otro mundo, ¿no? Donde viven los dioses o en todo caso todo es perfecto. Nosotros vivimos en el mundo profano. La religión es el camino hacia ese sitio y es generalmente institucionalizado. Nosotros consideramos que hay Dios o dioses y los veneramos. Les pedimos, agradecemos, rogamos y va a depender de la providencia de esos dioses o ese Dios que nos conceda o no el favor. Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo. Estoy enamorado de Lola. Le rezo al Dios para que me conceda el amor de Lola. Si no me lo concede, yo digo, no ha sido su voluntad, Lola no me conviene. La magia. La magia es otra cosa. La magia es el arte por el cual el especialista, mago, chamán, pacu, hechicero, como quieras llamarlo, Tomisayo, convoca a los espíritus y los obliga o los somete a hacer un servicio. Nuevamente el ejemplo. Yo estoy enamorado de Lola y entonces voy donde un chamán, donde una bruja, voy donde la loretana, le pago y ella consigue que Lola me quiera. Aquí hago una salvedad, ¿eh? En los 5.000 años que sabemos que existe la magia, nunca se ha logrado enamoramiento, se logra amarre, que la persona se vuelva obsesionada por ti, por si acaso. Eso es para público, por si acaso. No. Entonces te das cuenta que una es una cuestión de reconocer la superioridad de la divinidad y otra es más bien el especialista que tú le pagas y convoca a los espíritus. Son cosas distintas. Una es, digamos, institucional, tiene papa, tiene imán, tiene rabí. El otro tiene solo un especialista, que es poderoso de acuerdo a la fama que tenga. Uno se ocupa de preguntas trascendentales, para qué vivo, etcétera, y el otro es práctico. Uno es colectivo y el otro es individual. Pero en Perú están mezclados totalmente. Totalmente. La gente va a rezar y quiere tocar las andas porque hay un asunto mágico ahí, ¿no? Contagioso. ¿Y eso te ayuda a qué? ¿A sobrevivir? ¿A resolver problemas? ¿O a creer que los resuelves? Eres escéptico, bueno, pero está bien. Bueno, más o menos. es mi caso. ¿O crees que lo resuelve? No, vamos por partes. Claro, estamos hablando aquí desde la antropología, ¿no? Primero te puedo decir que la antropología no te estudia si esto funciona o no, sino cómo nos relacionamos con ella, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Primero, hay una función de control social. No lo puedes negar, que ni el derecho penal, ni el presidente, ni la policía, nada, ha tenido tanto control social como ha tenido la religión, por ejemplo. Sin duda. O sea, por ejemplo, la maldición del faraón, por ejemplo, el miedo al castigo, ¿no? Incluso, yo me acuerdo que una vez Vizcarra dijo, no salgan, y nadie dijo nada. Una niña soñó que bajaba una nube, que todos iban a morir, nadie salió. O sea, sigue siendo un elemento fuerte de control social. Y también lo que tú decías, de satisfacción emocional. No tenemos un control del futuro, del devenir. Entonces, rezar o en todo caso hacer pagos o hacer algún tipo de tributo nos ayuda a sentir un tipo de alivio, ¿no? Definitivamente. No, claro, yo no soy, digamos, ¿cómo decirlo? No, sospecho que hay un Dios, pero no tengo, pero cuando en momentos límites como que uno busca algún tipo de soporte, y me ha pasado de una imagen, de una iglesia que hay cerca de mi casa, que cuando hay algún evento importante, que una persona está postulando a la universidad y quieres que entre o algo, pasas por ahí y sientes que eso te ayuda un poco, a no sé qué, pero te hace sentir más tranquilo. Claro, hay una suerte de refuerzo emocional, psicológico. Exacto. Ahora, te pregunto, ¿conoces gente que le hayan leído las cartas, que le hayan adivinado el futuro? Sin duda. Entonces hay gente que es muy racional y que trabaja en el mundo de la ciencia y con mucho entusiasmo. Entonces te das cuenta de que vivimos en una sociedad no totalmente moderna, yo creo que felizmente, porque nos da un espacio para lo mágico. Y eso es bueno. Sin duda. O sea, porque imagínate, tenemos que admitir científicamente que no entendemos todo, que hay cosas que no podemos entender todavía. Y eso es parte del fundamento del libro, ¿no? Porque combinas eso de lo que no se llega a entender, los temores que uno tiene, pero son temores antiguos. O sea, la gente tiene el temor a la muerte, tiene el temor desde que empezó el hombre. ¿Quieres que te diga los dos grandes temores desde el Paleolítico? ¿Cuáles son? Uno es esa de la muerte, ¿ya? La muerte. O sea, el Big Sleep. ¿De dónde nos vamos después de que nos quedamos dormidos, no? Pero hay uno más. ¿Qué es eso cuando soñamos? Siempre se ha preguntado al ser humano. ¿A dónde vamos cuando soñamos?
Imagínate, desde el Paleolítico se han preguntado Claro. eso, porque es una dimensión rara. Entonces, ahí tienes las dos cosas que han generado eso. Y desde que vemos que entierran a los muertos, ya nos damos cuenta de que hay cierto sentido de existe un tiempo cíclico, a lo mejor volvemos, etcétera, ¿no? O por ejemplo, la gente que te dice que a mí me llaman con alguna frecuencia, soñé contigo anoche, ¿estás bien? Claro, hay una cosa, si te quiero decir, hay personas que dicen, uy, yo predigo lo que va a pasar. Pero Claro. la verdad sea dicha, ¿ya? Nosotros soñamos todo el tiempo, no nos acordamos, eso sí. Entonces, que alguna vez coincida no quiere decir que siempre pase, ¿no? ¿Entiendes? Estadísticamente hablando. Claro. Entonces, no quiere decir que ocurra necesariamente, pero hay muchas tradiciones, entre ellas la bíblica, donde a través de los sueños se dan mensajes. Y bueno, dejemos eso abierto, que hay esa posibilidad, como te digo. Yo te puedo explicar cuál es la función, pero tengo un límite, si quiero ser científico, ¿no? Hay cosas que no sé. En la contratapa, justo lo acabo de poner acá, pero me acordé que me llamó la atención, dices, ¿qué tienen en común Batman, Spider-Man o Goku con los antiguos héroes y tótems de las comunidades tradicionales? ¿Es posible atravesar un portal hacia el mundo de lo sagrado? ¿Por qué seguimos yendo a que nos pasen el cuyo, el huevo, o que nos lean las cartas o nos hagan baño de florecimiento? ¿En qué se parecen los rituales ancestrales y nuestras fiestas contemporáneas de fin de semana? ¿Por qué se ha dado un resurgimiento de la magia? Mafia. Mira qué tal lapsus. Y de las espiritualidades alternativas en un mundo que se proclama racional. Claro, o sea, la mafia no resurge, siempre ha estado. Eso es cierto. Ahora, mira, lo que pasa, por ejemplo, ahora, ¿has visto Superman? Ay, ojalá lo hubieras visto. ¿La última? Sí. Sí, la he visto. Ah, vaya, qué bueno. No, sí. Ya, mira. Muy juvenil me pareció. Ok, puede ser, pero hace 3000 años, el primer relato conocido para la especie humana es el Cantar de Gilgamesh, que es un héroe cultural. Claro. Y después, o sea, ya pasan siglos, aparece pues la Ilíada, donde aparece Aquiles, y después aparece Ulises, ¿no? ¿Entiendes? Una suerte, son héroes y arquetipos en los cuales nosotros abrazamos como ejemplos a seguir o como ideales. Bueno, no ha cambiado nada, han pasado 5000 años y Superman representa eso, proyecta nuestros valores. Tú has dicho juvenil, yo digo vulnerable, el Superman. ¿Por qué? Porque ya estas alturas no es de los 70s donde podía ser omnipotente. Ahora los jóvenes quieren un héroe que sea vulnerable como ellos. Y eso es lo tan interesante en el libro, que vas dando cuenta de cómo en el pasado están, ¿no?, los antecedentes de cada uno de los superhéroes que ahora nos ayudan a vivir. Nosotros en los tótems hemos proyectado, por ejemplo, hay mucho antropomorfismo. Aquí en Perú tú has visto hombres jaguar, hombres serpientes de Moche, claro, o Chavín. Bueno, digamos que eso de proyectar el poder de los animales en humanos se da en Batman y en Spider-Man. O sea, es exactamente lo mismo. O sea, realmente hay un elemento de que consideramos que el espíritu animal posee y da poder. Entonces, cambian ciertas estructuras, pero no ese tipo de proyección que tenemos en nuestros héroes. En los jóvenes hoy en día el pensamiento mágico religioso, ¿cómo está presente? Porque son bien prácticos, ¿eh? O sea, te digo por eso soy profesor, ¿no? Y ves a los alumnos en la católica, conversa con ellos, de sus creencias, sus ilusiones, sus temores. Bueno, primero que nada, sí tienen la necesidad de compañía espiritual y se llama ChatGPT. O sea, ¿entiendes? Claro. Pero, o sea, siempre hay esta idea de algo más. Sin embargo, es lo que llama la atención. Estamos en un nivel bastante avanzado en cuanto a inteligencia artificial o acceso a una tecnología que nunca hubiera soñado. Y sin embargo, yo veo que hacen cola para leerse el tarot. Yo veo que manifiestan. Sí. ¿Sabes qué es manifestar? Pensar en positivo algo que va a pasar y pasa. O sea, una religión sin Dios, yo la llamo. O sea, una vez una chica perdió una casaca y me dijo, profesor, tengo que salir para buscar mi casaca. Y en el salón una chica dijo, ¿qué tal si manifestamos? Digo, ¿cómo hacemos? Todos deseemos que ya consiguió la casaca. Y entró la chica con la casaca. Ya, pues, o sea, por favor, puedo haberla encontrado ahí, pero sí, yo también pensé, no. Entonces, pero sí se da manifestación y se da mucho tarot y han vuelto a, soy Aries, ¿no? Al horóscopo, que ese tiene 5000, ese es babilónico. Entonces, ¿qué pasa? Hay una necesidad de respuestas prácticas. Ellos no les gusta la mediación, ni el sacrificio, ni la idea de sufrir. O sea, esta idea, por ejemplo, de fiestas patrias, que los héroes peruanos han sido masacrados. No, ellos quieren cosas inmediatas. Hay una idea de también lo individual. La religión era colectiva, incluso con prohibiciones. En cambio, la magia es individual, ¿no? Y hay una idea de servicio casi de término pago para
conseguir algo. Entonces la magia encaja perfectamente. Después de Yo me 2000 río de años. lo de la casaca, pero en el estadio donde voy con frecuencia es el espacio más mágico religioso que puede haber, donde 50.000 personas pues creen en las cosas más increíbles para poder ganar. Bueno, Alianza es mágico, Alianza es milagroso siempre. Eso me refiero. Alianza es angelical, pues, o sea, tampoco, ¿no? O sea, no podemos hacer nada, Alianza es lo máximo. Así es. Pero te das cuenta que Alianza nos une también un sentimiento del Señor de los Milagros. Oh, sin duda. Entonces, esa es una cosa que une. Ahora, esa es otra cosa. No existe grupo que se una más que lo religioso. Por eso los políticos coquetean con los grupos evangélicos. Claro. Por eso los israelitas del Nuevo Pacto Universal nos sorprendió Claro. a todos llenando el Congreso. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué? Porque comparten un secreto, comparten un ritual, y mejor no te digo de la masonería en Estados Unidos, en la historia de Estados Unidos, ¿no? Entonces es interesante cómo no existen grupos más unidos que los religiosos. Y ahora, por ejemplo, en Estados Unidos están desarrollando toda la creencia Trump de cómo el atentado que tuvo era el mensaje de Dios de la acción que él tenía que llevar a cabo en Estados Unidos. Y Hitler, 2 veces que sobrevivió a un atentado, dijo que era la divina providencia. O sea, que siempre es sospechoso cuando se sobrevive a La atentados. política y el pensamiento mágico religioso, pensando en las elecciones. Mira, somos la única especie en la naturaleza que inventa historias y se las cree. ¿Ya? La religión es Ese es eso. el problema. La religión es, no, pero la religión ha sido eso, la política ha sido eso. Te lo digo yo creyente, yo soy creyente, a diferencia tuya. ¿Ya? Pero igual, es así, ¿no? La economía y la política. Entonces se generan proyección de, tenemos un alcalde sumamente religioso, pero en el fondo cada candidato va a ser totémico, va a buscar que en él, a ver, Claro. un tótem, en el tótem se proyecta, préstame tu cerrito que tienes ahí. Por favor. Que no es porque es cuchipando. Ya, mira, supone que tenemos un culto a Cuchipando, ¿ya? Cuchipando. Nosotros lo que vamos a hacer es proyectar en él los valores de la sociedad. Ah, tú que eres bueno, tú que eres sabio, tú que eres noble, tú que eres justo. Entonces, ¿qué sucede? A la sociedad crea esos tótems para portarse bien, porque está en el tótem proyectándose todos los valores positivos de la sociedad. Entonces todo el mundo se porta bien. Son tótems que nos convienen, siempre ha sido así para la sociedad. Entonces, cada candidato va a buscarse la proyección de eso. Y cada no te miento, ¿ah? Cada meeting, Así. cada manifestación va a ser un ritual. Claro. Va a tener elementos rituales religiosos, desde símbolos, banderas, grandes discursos y formas de unir. Porque el ritual lo que ha hecho no solamente es comunicarnos con los dioses, sino unir a la sociedad. Aquí Maite Vizcarra Saludos a Maite, por favor. Te manda saludos. Dile que tenemos que hablar de tecnología y magia, que no están reñidas. Bueno, sí y no. ¿Ya? Tecnología y magia. Un día lo voy a invitar a los dos para que conversen acá sobre Ya está, tecnología sí, y magia. sí, está bien. Pero me dice, pregúntale por Mircea Eliade y el sentido de la religión para construir lo colectivo. No, es que definitivamente no existe ningún elemento que se comparta tan bien como la religión. ¿Por qué? Porque compartimos misterio, compartimos secretos y muchas veces incluso compartimos señales que no todo el mundo conoce. Eso es lo primero. Lo segundo, que cuando la sociedad externa está agresiva, la religión nos une y nos protege frente a ella. En los 80, los israelitas del Nuevo Pacto, con Ezequiel Atacuzzi, agrupó a gente que estaba muy marginada en la sociedad. Te diré que si no hubiera existido ese grupo, gran parte se hubiera unido a Sendero Luminoso. Ah, sí. Sí, no, es definitivamente. Sí, no, posiblemente. Y tú sabes que Ezequiel Atacuzzi también es arequipeño, ¿no? Y eso... Bueno, Abimael es arequipeño, porque eso es arequipeño, cuando nosotros arequipeños. ¿Quieres que sigamos con los arequipeños? No nos metemos con los arequipeños siempre. No, pero entonces lo que te quiero decir es que esos grupos, así también como el Islam negro de Malcolm X, unió bastante a la comunidad afro en el momento en que había bastante racismo y también las comunidades religiosas en el apartheid sudafricano, ¿no? Entonces generan estados de comunidad fuerte, sistemas de creencias fuertes que generan grupos muy, muy compactos. Yo diría que grupos evangélicos peruanos, yo diría israelitas Nuevo Pacto Universal, y en algunos casos el catolicismo, pero digo grupos específicos del catolicismo, ¿no? ¿Qué papel va a jugar el pensamiento mágico religioso en la elección que viene? Bueno, primero, antes de decirte eso, todos nuestros presidentes han tenido pensamiento mágico religioso desde el fujimorismo, en las guaringas y baños de florecimiento. Así es. Y Vizcarra también. Y Vizcarra también. Y Sí. me parece que Alan García también tenía esta conexión con mucha gente. ¿Por qué cuando estás en el poder necesitas como que necesitas ese tipo de presencia? Estoy viendo, por ejemplo, una serie en Prime, creo está, de Menem. Y es el show de Menem, y también está cargado ese tipo de presencia en el poder. Siempre te llena de este pensamiento mágico religioso. Bueno, primero que hay una soledad fuerte en el poder, ¿no? Sabes que no tienes amigos. Entonces tienes que recurrir a niveles superiores, eso es lo primero. Pero necesitas legitimidad. Tú sabes de que los gobiernos están ahí por la legitimidad que nosotros les damos.
Y yo veía que en la época de Velasco, Perosoto Morales Bermúdez se presentaba religioso para tener legitimidad ante el pueblo. Claro. Y lo tercero, vamos a decirlo así, Trump lo sabe, uniéndote a los grupos religiosos, y Fujimori también lo sabía, ¿no? Vas a tener votante fiel, votante leal, porque están unidos previamente, ¿no? O sea, son varias cosas a la vez. ¿La política qué papel juega en lo cotidiano, ¿no? Porque tu libro justamente lo que habla es del pensamiento más grueso en el mundo contemporáneo, en lo cotidiano, y siento que cada vez la política juega un papel menos importante. Yo leo con mucho interés tus artículos en El Comercio, y son muy interesantes, pero la política, como es un tema lejano, acabo de ver una obra en el teatro, en la Pacífico, se llama Cápsulas, que es el mundo de los jóvenes, con las redes y todo eso, donde los temas de la política no están en moda algunos, son otros, es conseguir trabajo, es la relación de pareja y ese tipo de cosas. ¿Qué papel juega la política en nuestras vidas hoy en día? No, bueno, también la conversación es, la situación está muy mala y si no mejora va a estar peor, o todos roban, ¿no? O sea, digamos que se minimiza. Lo que pasa es que ahora hay una tendencia, y ahí tienes la idea neoliberal, ¿no? De salvarse quien pueda, cada uno por su lado, ¿no? Y el pensamiento colectivo pasa a segundo plano. Hay dos cosas en los jóvenes ahora, no quieren el sacrificio. Y segundo, el pensamiento individual es lo más importante y, como tú bien dices, sobrevivir todo el tiempo. Se podría creer, y esto es interesante y es bueno saberlo, que en Internet se infla la idea de que los jóvenes son, no sé, así políticos. No lo son pocos, y más bien la mayoría de jóvenes está pensando en el mañana. Cada vez es más incertidumbre. Ahorita tenemos a los nietos de la reforma agraria entrando a las universidades, primera generación. Lo que quieren es sobrevivir, lo que quieren es pasar el día a día y poder tener un futuro que no lo tienen incierto. La política no, ellos mismos, es el self-made man, política es neoliberalismo que desde los 90 se ha instaurado, ¿no? Y la religión es aquí Maite justamente me dice, es un capo, Alex, mándale un saludo. Muchas gracias, Maite, saludos a ti también. ¿La religión es un reducto de comunidad? Bueno, sí, claro, y a veces bastante reducto. O sea, tienes que pensar una cosa, Augusto. El sentido de nuestra vida es pertenecer, o sea, sentirnos parte de algo. Es decir, Robinson Crusoe es una utopía. Por más individualistas que seamos, los jóvenes ahora que quieren ser más individualistas están pegados al celular o al internet, ¿entiendes? Entonces se necesita formar parte de una comunidad, y la religión te ofrece no solamente formar parte de una comunidad, sino la legitimidad de que existe un orden superior que te está protegiendo de eso. Aparte de eso, que eres seleccionado, y ahí viene lo individual, por Dios, es decir, o por la magia, si quieres, me tocó la divinidad, me tocó la providencia y me siento especial. ¿Por qué? Porque en esta sociedad somos... Me estoy emocionando, perdón. No, pero por favor, además el libro refleja eso, es un libro muy, muy atractivo. ¿Te das cuenta que en la sociedad moderna somos un número? Yo tengo un número de DNI, un número en la Católica, un número de RUC, etcétera, y somos una tuerca intercambiable. El pensamiento religioso y mágico nos hace sentirnos especiales, trascendentes, diferentes. Entonces, pertenecer a un grupo donde soy especial también es algo importante. ¿Y qué pasa cuando dejas de sentirte parte de algo y comienzas a aislarte, y que eso puede ser algo más generalizado? ¿Es una pregunta personal? ¿Es una pregunta? No, bueno, en cualquiera, pero en el Perú, cuando 50% dice, ¿qué candidato votaría? 50% dice, por ninguno. No, ese sí, pero de todos modos, ese 50% ya es un grupo. Ya es un grupo. Claro, pertenezco a esa comunidad. Es como cuando dicen que el antifujimorismo es el partido más grande que hay en el Perú, ¿no? Claro. Entonces, el no ser político, el soy apolítico, también es un caché. ¿Por qué? Entre los jóvenes ahora está mal visto ser, yo soy de tal partido, ¿no? O sea, de un solo partido. Tal vez ser de izquierda sea más... mejor visto en un sentido, ¿no? Claro. Pero porque la izquierda en Perú se ha vuelto una emoción más que un partido en los jóvenes, ¿no? Claro. Pero realmente creo yo que la moda ahora es ser yo especial, diferente, y formar parte de ese grupo diferente. Es como estar tatuado. Me tatúo para ser diferente, pero en el fondo somos varios tatuados, con diferentes tatuajes, pero tatuados, ¿no? Entonces se forman colectivos de individuales, pero siguen habiendo. Y te insisto, yo en clases lucho mucho porque los jóvenes están pegados ahí, pero tienen una necesidad fuerte de comunicarse, aunque la persona que esté en el otro lado no exista, o sea, ChatGPT. Yo tengo alumnos que me dicen, profesor, tuve un problema con una chica y le pedí a ChatGPT que me aconsejara como si fuera Sócrates. Digo, oye, Sócrates te aconsejaría mal, te haría preguntas más bien. Felizmente que no preguntaste por Nietzsche. Claro. Y caray, la otra persona no te quiere. Pero, ¿entiendes? Hay una necesidad de pertenecer, aunque al otro lado esté solamente una máquina, ¿no? Alex, ¿y tú qué cosa enseñas? ¿Filosofía, antropología? Antropología. Pero tu libro es una mezcla de
de pensamiento de lo que nos permite entender lo que pasa hoy en día en el mundo, y en el Perú en particular. Bueno, la antropología es el estudio de la cultura, entonces abarca la filosofía, que es la base de todo, y tenemos ciencias sociales y tenemos psicología, ¿no? Entonces la antropología como estudio de la persona, desde su cultura, entonces hace que vivamos un montón, todo un poquito. Pueden ser muy afortunados tus alumnos en la Católica, y si no lo son, pues pueden leer el libro, sí, ¿no? ¿no? Y sentirse parte de esa comunidad. Sí, ¿sabes? Lo que te quiero decir, una cosa que he descubierto. Hay varias cosas que he descubierto escribiendo el libro, ¿no? Uno, que la metáfora es importante. El lenguaje metafórico que los políticos usan, ¿no? Pregúntale a Alan García, ¿no? Claro. Es importante. Por ejemplo, la carta del tarot te pone un dibujo y tú ya ves la respuesta que tú quieres ahí. Entonces eso sí me parece una cosa válida, lógica, y que el mismo tarotista lo sabe, ¿no? Que la metáfora es una forma en cual yo puedo responderme a mí mismo antes de hacer la pregunta, ¿no? Y eso también es la parábola, los mitos, etcétera, el lenguaje metafórico. Lo segundo, que muchas culturas tienen la idea de tiempo circular, que nacemos, morimos otra vez, nacemos y renacemos, ¿no? Reencarnamos, etcétera. Pero toda cultura que tiene tiempo circular quiere romper el círculo. Tiene que haber un momento en que nos volvamos espirituales. Y creo que hasta nuestra cultura occidental, que no cree en la reencarnación, también le gusta romper círculos, no estar en lo mismo. Y tercero, todo profeta, avatar, Mesías, todo, sea Buda, sea Mahoma, sea Cristo, no sé, sea Zoroastro, siempre ha hablado del amor. O sea, parece ser que siempre creamos, el mensaje es de que el ser humano tiene que amarse, generar comunidad, ¿no? Para sobrevivir y ser feliz, ¿no? Es interesante. Entonces, en resumen, si tuviera que recomendarle a alguien el libro, ¿qué es lo que va a encontrar? Me es difícil poder sintetizar tantas cosas que se cuentan acá, que son, más está lleno de historias que vas entrando en la historia y que vas sustentando lo que vas afirmando. Bueno, mira, te ofrezco herramientas para que puedas entenderte a ti mismo y entender a tu comunidad, que creemos, y si no creemos, tenemos elementos como superhéroes, Marvel, DC, que son mitos antiguos traídos a la realidad. Te cuento cómo seguimos con rituales alrededor del fuego, con el Happy Birthday to You, que en Perú tenemos el tarán, tan, 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 y también la fiesta, por ejemplo, de quinceañero, que es un rito de pasaje. Te cuento cómo seguimos teniendo tótems. Por ejemplo, vas a poder pensar, yo proyecto muchos valores de masculinidad en los idols del K-pop. Lo hago como mis ancestros lo hacían con los tótems antiguos, ¿no? Como Batman y Spider-Man representan cuestiones que el chamanismo había hecho, o sea, animales que poseen al humano y le dan poderes. Te cuento cómo, por ejemplo, hay gente que tiene conceptos de cultura de tiempo circular, que todo regresa, y nosotros no estamos tan lejos de eso. Te cuento cómo ritualizamos todo el tiempo. Te cuento que no somos tan modernos y no tienes por qué sentirte culpable de no serlo. Seguimos siendo una tribu. Adiós, gracias. Ale Huerta Mercado ha escrito este libro estupendo y ha tenido la gentileza de venir al programa para comentarnos. ¿Cuándo se presenta en la Feria del Libro? El 27 de julio a las 6 en el Clorinda Mato de Turner con Merlín Chambi, el gran historiador youtuber. Ah, lo conozco, claro. Lo máximo, muy Merlín. Bueno. Sí, hace honor a su nombre. Muy bueno, y sigan, pues Alex tiene pues varios libros que pues están acá, el Chongo Peruano, Antropología del Humor Popular, con Estruendo Mudo, cuando existía ahora se llama Antártica, sí. Feliz Seré, Chisme, Humor y Lágrimas en la cultura popular, esto lo ha publicado la Católica, y Derramaba lisura, frases célebres de la cultura popular para entender el Perú en Planeta. Y su último libro es Dios es mi copiloto. ¿Qué estás escribiendo ahora? Bueno, ahora quiero desarrollar un poco el humor, cómo ha cambiado el humor desde Melcocha, Barraza hasta la actual, hablando de huevas y los stand-up, porque creo que si entendemos el humor de la sociedad, entendemos a la sociedad. Sin duda. Lo gracioso es que en el Perú las cosas son tan absurdas que no hace falta maquillarlas mucho para que ya den risa. Siempre que las veamos en zoom out, ¿no? Para que no sea trágico, ¿no? No ver cotidianamente la cosa que hace nuestra presidenta es sí. como uno dice, ¿y por qué? Y en este pensamiento religioso más glorioso uno puede preguntarse, ¿qué estamos pagando los peruanos? El karma, sí. Yo te digo una cosa, no tenemos los políticos que merecemos, pero sí tenemos los artistas que merecemos. Entonces hay que apoyar el arte. Eso es bueno. Eso creo. Sí, ¿no? Una buena manera de acabar esa estupenda entrevista. Y pues si quien le ha gustado, pues acérquese a este libro y a sus columnas semanales que se publican los jueves. Los jueves, el último jueves de Camens. Cada 2 jueves. Cada 3 días, el último jueves. Ah, sí.
Junto con Maite, Así es. mi compañera. Aquí, Sí. Maite, así es. Ujú. Muy bien, pues muchas gracias y de esta manera pues llegamos al final del programa. Así es, mañana es día feriado, pero vamos a tener una entrevista que no sé si va a parecer al pensamiento mágico religioso, pero vamos a entrevistar toda la hora a Antauro Humala, que va a estar acá en el programa para contarnos en qué anda, qué es lo que quiere hacer en política y sus ideas. Y va a estar acá en vivo para que usted puede, pues va a poner sus comentarios de lo que está viendo con Antauro Humala y nos vemos pues mañana justo claro directo en a3r.net. No se olvide de entrar a YouTube y ahí se suscribe a la campanita que aparece y le va a informar cuándo viene el siguiente programa y eso es. Y entonces nos vemos mañana con Antauro Humala acá en el programa a las 7:30 de la mañana y lo dejo con este importante mensaje del concesionario del trasvase Olmos sobre la presa Limón, una obra clave del proyecto Olmos que regula el agua del río Huancabamba para la agricultura y las comunidades cercanas a la presa. Véalo. La presa Limón es una obra clave del proyecto Olmos. Es una estructura vital que regula el agua del río Huancabamba para la agricultura y las comunidades cercanas de la presa, además de permitir el trasvase de agua para la irrigación Olmos. Sin embargo, el arrastre natural de sedimentos en el río es un desafío constante. La cuenca alta del río Huancabamba tiene poca vegetación y cobertura forestal, por lo que cuando llueve, los suelos se erosionan rápidamente, arrastrando sedimentos, ramas y piedras al cauce del río, para finalmente acumularse en el embalse generando la colmatación de la presa Limón, reduciendo su capacidad de almacenamiento. Para asegurar la continuidad del trasvase de agua para Olmos, es esencial un manejo profesional y eficaz de los sedimentos con las siguientes acciones. 1. Realizar muestreos y batimetrías. 2. Purgas de sedimento con caudales de 350 metros cúbicos por segundo por la descarga de fondo, para lo cual se deberá delimitar la faja marginal del río y construir defensas ribereñas para la protección de las comunidades. 3. Reforestación y revegetación de la cuenca del río Huancabamba para reducir la erosión y disminuir la llegada de sedimentos al embalse. 4. Dragado de sedimentos para disminuir la colmatación de embalse, intervención esencial para la futura operatividad de la presa. Para lograr estas acciones en el corto plazo, es necesario un trabajo coordinado entre el gobierno central, el gobierno regional de Lambayeque y la empresa concesionaria. Sin embargo, la solución definitiva a mediano plazo para la sostenibilidad del proyecto Olmos es recrecer la presa Limón a 85 metros de altura, como fue concebido el diseño original para incrementar su capacidad de almacenamiento. El éxito del proyecto Olmos se debe a la contribución del Estado peruano, los empresarios, los agricultores, las comunidades y las concesionarias. Ahora más que nunca, con el compromiso de todos, se debe mantener la continuidad de la presa Limón y el trasvase de aguas a Olmos para asegurar el desarrollo sostenible de la región.